Buenas tardes, hermanos, amigos, jóvenes, que Dios los bendiga. Emocionado, sorprendido, agradecido de estar acá con ustedes en este día. Les pido por favor si me pueden acompañar en una oración para comenzar. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, reunidos, para poder escuchar un mensaje que venga de ti, para poder entenderte mejor, Señor, y que este mensaje toque nuestros corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta tarde, el Señor tiene una palabra para todos nosotros y es acerca del amor. Hace ya unos días, unas semanas, el Señor permitió que recibamos una palabra que hablaba del amor. Y anteriormente también nos ha ido hablando del amor de una manera repetitiva. Por un momento pensé que el tema de esta tarde debía ser cambiado, pero siento que Dios quiere que sigamos hablando de su amor hasta que llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué es el amor exactamente? Como se ha dicho anteriormente, es una palabra que demuestra mucho poder. Tal vez hemos pensado que el amor más grande que tenemos o hemos tenido es de un ser querido, de nuestros padres, abuelos, hermanos, amigos, o tal vez creemos que debería ser ese. Si analizamos etimológicamente la palabra amor, viene del latín, de la raíz ama, que significa voz infantil para llamar a la madre, y que está presente también en el verbo amare, que significa dar caricias de madre. Todos sabemos que el vínculo de una madre con un hijo, con una hija, es una relación fuerte, porque hemos estado en su vientre casi por 9 meses, así como también por el cuidado recibido, el tiempo que nos han entregado durante nuestros primeros años. De hecho, pesa mucho la relación que tengamos o hayamos tenido de una manera personal. Pero esta tarde el Señor nos quiere mostrar y nos quiere recordar a través de su palabra de ese amor que es mayor al que hemos pensado hace unos minutos. Se trata de un amor que excede todo nuestro entendimiento, que es eterno, que no se acaba, que está siempre presente, y este es el amor de Dios. Sé que muchos podrán decir que ya lo sabían, desde hace mucho tiempo, desde hace años, que te lo han dicho desde que tienes uso de razón, desde que eres un niño. Pero cuando además de saber, conoces de ese amor, lo experimentas de una forma cercana, algo pasa en tu vida, algo cambia, ya no eres la misma persona. Se marca un antes y un después. Y esta tarde todos estamos reunidos en esta hora porque en nuestros corazones, en el fondo de nuestros corazones, queremos conocer más de Dios, más de su amor. En la palabra, en la Biblia, el Señor nos habla acerca de su amor. En el libro de Juan, capítulo 3, versos 16, 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estos versos me hacen meditar en que Él nos ama de tal manera, de una gran manera, de la mejor manera, en una magnitud tan grande que nunca lo vamos a entender por completo. Justo hace un momento hablábamos de esa estrecha relación que puede haber entre los padres y los hijos. Y dice que nos ama de tal manera que envió a su único hijo, a Jesús, y no para condenarnos, porque sabemos que en nuestra naturaleza, en nuestra carne, hacemos lo que no es correcto. Pero Él dice todo lo contrario, dice que Él envió a su Hijo Jesús para que no nos perdamos, para que nos trace ese camino al Padre, para que no nos equivoquemos más en nuestras decisiones, porque todos sabemos que nos hemos equivocado, sino que dice que Dios envió a Jesús para nuestro rescate,
dándonos la oportunidad de determinar nuestro futuro, decidiéndonos por Él, siguiéndolo a Él, dejando de hacer todo lo que habíamos hecho en nuestro pasado, ese pasado que no podemos cambiar. Pero ¿saben qué? Hay algo increíble, y es que Jesús nos da el regalo de determinar nuestro futuro, sí, siguiéndolo a Él, pero también nos da la oportunidad de borrar todo nuestro pasado, porque sabemos que Él vino al mundo y murió en la cruz para que todas las cosas que hayamos hecho mal, para que todos nuestros pecados sean perdonados y seamos limpiados por su sangre. Él ya pagó el precio, solo tenemos que arrepentirnos y seguirlo, renunciar a ese pasado, a los hábitos que tenemos. Dice en el libro de Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Buscaba el significado de la palabra propiciación. Dice que es la acción que paga la ofensa del pecado, que hace justicia para perdonar nuestros pecados. Y esta palabra demuestra que Él ha tomado nuestro lugar y ha pagado ese precio que merecíamos únicamente por amor. Por amor, Él sufrió dolor. Por amor, Él fue humillado. Por amor, Él sufrió burla. Él sufrió maltrato. Y solo por amor a cada uno de nosotros. También dice el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en los versículos 18-19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en perdonar. Continúa diciendo, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sé que muchos no olvidamos, podemos perdonar, pero muchas veces no olvidamos. Sin embargo, dice que Él nos perdona, olvida, sepulta y echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Solo nos pide que nos acerquemos con un corazón sincero, necesitado, como un hijo lo hace ante su padre. Cuando escuché este verso por primera vez, sentí una alegría grande, una satisfacción en que Él me había perdonado, olvidado todos mis pecados y los había echado en el fondo del mar. Me había dado una nueva oportunidad. Creo que al conocer esto, muchos tenemos un corazón agradecido por su perdón, por su gran sacrificio por todos nosotros. Ahora que mencionaba que solo nos pide que nos acerquemos con un corazón sincero, necesitado, como un hijo lo hace ante su padre, el Señor me hacía recordar cuando el hijo pródigo, aquel hijo menor que malgastó sus bienes, gastó todo y vivió perdidamente. Y cuando finalmente lo perdió todo, decidió regresar arrepentido, humillado. Y cuando volvía, repetía un discurso que le iba a decir a su padre. Pero la Biblia dice que cuando el muchacho estaba lejos, el padre lo vio. Creo que todos hemos estado lejos en algún momento. O tal vez estamos lejos, lejos de Dios, lejos del Padre. Y dice que el Padre corrió hacia él y el Padre tuvo misericordia, lo abrazó y le besó. Y aquí podemos ver que en esa reconciliación fue el Padre quien corrió más, quien lo abrazó, quien siempre estuvo esperando que regrese. Como ahora, que está esperando que nos acerquemos, que volvamos para abrazarnos, para perdonarnos y darnos una nueva oportunidad. Me acuerdo que ya hace un tiempo conversando con un amigo, con un hermano, me dijo que estaba pasando por un momento difícil y se sentía muy triste, se sentía como en un hoyo, como en medio de la oscuridad. Pero me contó que en el momento que le dijeron, Dios te ama, se sintió aliviado, se sintió amado y pudo salir de ese pozo donde se encontraba, únicamente por el poder de esas palabras, por el poder de la palabra de Dios, que son las que nos dan vida y una vida en abundancia. Meditaba en qué importante es conocer la palabra,
tener ese poder de la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. De verdad que Dios obra de formas que no conocemos cuando oímos su palabra o cuando la leemos. Nos da sabiduría y nos da una fuerza que no entendemos, una fuerza sobrenatural que necesitamos para poder evitar los errores que vayamos a dar más adelante, pudiendo obedecerlo y cumpliendo su voluntad. En el Salmo 119, en el verso 9, está escrito: ¿con qué limpiará el joven su camino? Tal vez te has hecho esta pregunta y dice: con guardar tu palabra. Y que esa palabra sea nuestra defensa, sea nuestro escudo ante esos ataques, los dardos del enemigo que podemos tener en nuestras vidas, que sea ese antídoto en nuestro día a día y que no caigamos, no seamos engañados. Podrás preguntarte, ahora sabiendo que nos ha perdonado, ¿qué puedo hacer para seguirlo y mantenerme a su lado? Yo quiero mantenerme a su lado, pero no quiero equivocarme más. ¿Cómo podemos amar más a Dios? ¿Cómo puedo amar más a Dios? ¿Cómo demostramos al Señor que lo amamos, que lo amo? Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versos 15 y 21. Las palabras que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Continúa diciendo más adelante, una palabra muy cierta, una palabra de poder, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor Jesús solo pone una condición para demostrarle que lo amamos. Dice: si me amas, guarda, cumple mis mandamientos. Y casi todos aquí conocemos sus mandamientos. Conocemos lo que le agrada y le desagrada. También sabemos que existen consecuencias, bendiciones que se manifiestan tras cumplir y obedecer sus mandamientos, como también hay consecuencias en desobedecer. En Deuteronomio 28 dice en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En el verso 2 continúa y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Continúa diciendo más bendiciones que el Señor tiene preparado para quienes le aman. Bendito serás tú en tu ciudad y bendita tu casa, bendito tus hijos, bendito tus estudios, tu trabajo, bendito será tu entrar y bendito tu salir. Estas son solo algunas de las promesas de Dios si decidimos seguirle, pero únicamente vienen por añadidura, como efecto cuando lo buscamos a Él primero, cuando lo ponemos en ese primer lugar que Él merece, sobre todos nuestros pensamientos, sobre todos nuestros anhelos, sobre todos nuestros sueños. Y cuando hacemos todo esto, cuando cumplimos sus mandamientos, sentimos mucha alegría, sentimos un contentamiento en nosotros, en nuestros corazones. Nos sentimos libres, tenemos paz, porque es su voluntad, y dice la palabra que su voluntad es perfecta y nos agrada. Él nos está llamando a que cambiemos los hábitos, las costumbres que tenemos, esos estilos de vida que no están de acuerdo a su voluntad. Debe haber un cambio. Sé que es difícil cumplir mandamientos, sé que es difícil, que tal vez pensemos que no vamos a poder hacerlo, pero si nos acercamos a Él, si nos acercamos a Dios, Él ha prometido que se acercará a nosotros. Él promete acercarse a nosotros. Él puede cambiarnos y librarnos de toda atadura, de todo lo que no nos deja acercarnos a Él y nos da una nueva oportunidad. Él nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos da de su fuerza, nos da de su poder, de su Espíritu Santo. Jesús también nos indicó algo más que debemos hacer para demostrar nuestro amor a Dios. Nos indica que debemos amar a los demás. Dice la Biblia que se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Y Jesús les respondió y les dijo, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Suena muy retador. Nos dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Con mayor razón en este tiempo donde vemos que la maldad está en aumento, donde hay cada vez mayor falta de amor hacia los demás. Vemos tantas noticias que nos golpean, muertes, asesinatos, contiendas, corrupción, tantas cosas que van en contra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versos del 9 al 10. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice la palabra, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hay una regla de oro que Jesús nos enseñó y que dice que hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos. El Señor nos conoce, conoce nuestra carne, nuestras luchas, sabe que es difícil, pero Jesús nos lo demanda porque podemos hacerlo. Si Jesús lo demanda es porque sí podemos hacerlo. Sabemos que si conocemos de ese amor eterno, del que hablamos al principio, podemos hacerlo como una consecuencia. Nos dice que debemos de perdonar como Él nos ha perdonado, que debemos imitarlo, practicarlo, que no debe haber resentimientos, amarguras, ira, falta de perdón hacia los demás, que puede haber desde hace muchos años, muchas veces hacia nuestros propios seres queridos, hacia nuestros propios familiares. Y con esto no quiero decir que estemos de acuerdo con la injusticia, con la maldad que nos pueden hacer, pero nos dice que no paguemos mal por mal, que no seamos vencidos de lo malo y que con ese bien venzamos al mal. Él se encarga de que haya justicia. Solo nos pide que oremos por aquellos que no lo conocen y que podamos hablarles de su amor. En Primera de Juan 4 dice, en el verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. También dice en Primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El Señor nos dice que debemos amar. Él conoce nuestro dolor, pero si no amamos, todo es en vano y no significa nada. Podemos llegar a ser hipócritas. Cuando no amamos a los demás, no podemos ver a Dios. El que verdaderamente ama es aquel que está cerca de Dios. Suena muy difícil, ¿no? Pero si buscamos a Dios, como mencioné anteriormente, Él nos da un nuevo corazón, un corazón como el de Él. Él nos da el poder para hacerlo, para amar a los demás. Dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y en esta tarde queremos pedir, queremos hallar y podemos encontrar. En la Biblia también está escrito sobre la preeminencia del amor. Es un pasaje muy bonito, una de las descripciones más claras que podemos encontrar. En una parte dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Estas cosas nos habla el Señor para enseñarnos cómo debe de ser ese amor,
cómo debe de ser de su amor, que debemos poner en práctica hacia los demás, hacia nuestros prójimos, para que todo lo que hagamos sea con amor, haciéndolo como para Él. Nos lo enseña para que su gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido. Que haya en nosotros esas palabras que están en el Salmo 119:10, que dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Dios, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos. Pidámosle con fe en esta tarde que nos enseñe su amor. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas, de siervos que tuvieron un encuentro con Jesús que cambió sus vidas. Siervos jóvenes como David, Esther, Josué. También hay una historia en el libro de Lucas que habla del encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús. Dice en Lucas, en el capítulo 19, en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sabemos que la fama de Jesús se había expandido por todas las ciudades, sus milagros sanando enfermos y sus demás prodigios eran temas de hablar. Así como muchos de nosotros que sabemos, hemos escuchado mucho de Jesús, quien en esta noche también está pasando por donde nos encontramos, muy cerca de nosotros, más cerca de lo que pensamos. Y continúa diciendo, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, él era un recaudador de impuestos pudiente, era el jefe y se sabía que no hacía bien las cosas delante de Dios, dice, que procuraba ver bien quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Pero dice que anhelaba ver a Jesús y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y esto demuestra cómo se esforzó, cómo tomó la decisión para poder ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Seguramente conociendo que Zaqueo se había esforzado para verlo, que anhelaba buscarlo, que estaba buscándolo de corazón y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Como nos dice también a cada uno de nosotros, pon tu nombre ahí y escucha que te dice, es necesario que entre en tu casa. Continúa diciendo y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, le recibió alegre. Dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, seguramente después de tener ese encuentro con Jesús en su casa, entendió que no estaba haciendo lo correcto. Dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y nos podemos dar cuenta que supo cuál era la voluntad de Dios y arrepentido de lo que había hecho, sabiendo que había perjudicado a muchas personas por su ambición, hizo un cambio difícil, hizo un cambio que le costó, pero únicamente por tener ese encuentro con el Señor, dejando lo que él había estado acostumbrado a hacer. Dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y que en esta tarde, que en esta noche pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros, que pueda decir que en esta tarde ha venido la salvación, ha llegado la salvación a nuestras casas, porque dice, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando leo esta historia, me identifico, al igual que Zaqueo. Necesito de la salvación de Dios para mí, para mis familiares, para mis amigos. Tal vez algunos de nosotros, al igual que Zaqueo, podemos decir que hacíamos lo que pensábamos que estaba bien y no considerábamos a los demás o no considerábamos incluso hasta gente de nuestra propia familia, a nuestros familiares. Cada uno sabe en qué podemos fallar. Hasta que Jesús pasa por tu vida, hasta que Jesús pasa por tu ciudad, por esa multitud, pasa nuevamente por donde estás, como lo hace en el día de hoy, en tu cuarto, en tu casa, en el lugar donde te encuentres. Y hoy
Dios nos da de una oportunidad. Nos da de esa oportunidad de tomar una decisión como lo hizo Zaqueo, de acercarnos a Jesús, de subir a ese árbol para verlos mientras pasa, sabiendo lo que nos han contado de Él y estar más cerca, conocerlo y que cambie nuestras vidas, porque en el fondo sabemos que nuestras vidas deben ser cambiadas. Es una decisión que podemos tomar conociendo que los tiempos cada vez son peores, que los tiempos son malos y que el tiempo se agota. Un error común cuando somos jóvenes es pensar que tenemos tiempo. Créanme que el tiempo pasa rápido, como una neblina. Yo soy testimonio de eso. Y su palabra nos dice, nos indica, nos muestra que aprovechemos el tiempo, redimiéndolo, que podamos aprovechar esos días porque los días son malos. Y en esta tarde se trata de tomar una decisión, y cuando tomamos una decisión muchas veces se presenta la duda. Y la duda nos lleva a no decidir y que nos demoremos justamente pensando que tenemos tiempo, haciendo que la decisión sea más difícil. La indecisión es dar un no como respuesta. Una vez escuché que es como estar esperando un vuelo de avión. Si dudamos y no tomamos la decisión de subir al avión, el avión se va a ir sin nosotros. El tiempo va a decidir por nosotros. Y siempre que el tiempo decide por nosotros, es en nuestra contra. Uno mismo de manera personal debe tomar esa opción, debe tomar esa decisión. Tus padres no la pueden tomar por ti, tus amigos tampoco la pueden tomar por ti, tus hermanos, la iglesia no la puede tomar por ti. Uno mismo tiene que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión. Y en esta noche, todos podemos hacer como Zaqueo, subirnos a ese árbol, buscando poder ver mejor a Jesús, acercándonos de una manera distinta, anhelándolo para que entre en nuestras casas, para que pueda cambiar nuestras vidas y que lo recibamos en nuestros corazones para nuestra salvación y que podamos conocer más de su amor. Así que en esta tarde los invito a que podamos alabar juntos esta canción y darle gracias a Dios por ese amor tan grande, por ese amor eterno que Él ofrece a cada uno de nosotros, sin excepción. Que el Señor los bendiga. Oh, qué amor me ha dado Dios. No lo puedo entender. Me amó como nadie lo ha hecho jamás. Por eso le adoro y rindo mi vida a Él. Quiero ser más como Él y dar de su amor, estar cada día con Él, rendido a sus pies, en adoración, en adoración. Oh, qué amor me ha dado Dios. No lo puedo entender. Me amó como nadie lo ha hecho jamás. Por eso le adoro y rindo mi vida
su amor, estar cada día con Él, rendido a sus pies.